Antes de empezar, agradecer la oportunidad que la organización, que el Grupo Memora me ha dado para estar aquí con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Cuento con varios hándicaps. El primero es que debo explicar la gestión de una gran catástrofe en 15 minutos, lo que es imposible, aunque lo intentaré. El segundo de mis hándicaps, de momento menor que el de mi compañera, es que sé que es la menos espectacular de las ponencias que aquí se presentan, pero a pesar de ello intentaré que alguna de las cosas que contaré les interese de cara a la gestión de catástrofes. Si puedo... ¿Sí? Bien, esta la podemos pasar. En primer lugar, hay que diferenciar entre un accidente con víctimas múltiples y una gran catástrofe. Además del número de víctimas, como ya ha sido explicado aquí, también hay otro factor que es la situación en la que se genera, supera la capacidad de reacción del equipo o de las personas que tienen que gestionar esa catástrofe, ¿no? Desde mi experiencia, solo he participado en accidentes con víctimas múltiples, aunque no por ello creo que tenga menos repercusión o esté menos validado para explicar la gestión de catástrofes, ya que desde mi punto de vista una catástrofe no es más que una suma de muchos eventos de víctimas múltiples, por lo que de manera didáctica será más fácil y probablemente nos servirá para entender lo que es la gestión en este tipo de sucesos. Yo me ayudaré para mi exposición de esta compañera profesional, a la cual no conozco, ya que es una foto sacada del periódico, de un suceso acaecido el 24 de julio de 2010 en Alemania, en una fiesta de música conocida como Love Parade, en la cual se saldó con 21 víctimas mortales. Y a mí lo que me sirve es porque me siento identificado cuando tuve que trabajar en Castelldefels. Me siento identificado con esta chica, ¿no?, que está frente a la catástrofe, y a mí me parece, o eso es lo que yo creo entender, por su cabeza está pasando cómo tengo que organizar todo esto, muchísimas otras preguntas que después desglosaré, pero sobre todo, ¿qué tengo delante? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos? Todo este tipo de preguntas, ¿no? Desde el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, además de las colaboraciones internacionales que ya han sido mencionadas o de algunas anteriores, a mí me gustaría destacar los dos últimos sucesos con víctimas múltiples en los cuales hemos participado, que son estos dos que salen en pantalla: el 2009, un accidente de autobús con 6 víctimas mortales, y el del 2010 con 12 víctimas mortales, que será el que expondré un poco más en detenimiento, porque son los dos sucesos que ya han sido tramitados, digamos, o se ha actuado a partir del Real Decreto 32/2009, que es el que regula en la actualidad la actuación de médicos forenses y de policías en este tipo de sucesos. Pero antes de saber cómo podemos gestionar o cómo debemos gestionar una gran catástrofe, lo primero que tenemos que saber es cuáles son nuestros objetivos, lo que yo denomino el qué debemos hacer, ¿no? Es evidente que hay una serie de ítems que deben cumplirse siempre en este tipo de eventos. Son la identificación de las víctimas, de todas. Claro, no será lo mismo en una situación en la que hay 9, 11 víctimas o en aquellos sucesos en los que hay 20.000, pero para entregar los cadáveres, como ya ha sido dicho, debemos identificarlas todas ellas, ¿no? El diagnóstico de la naturaleza de las lesiones y la causa de la muerte de cada víctima. Esto, a su vez, nos ayudará al siguiente de los objetivos, que es la colaboración en el esclarecimiento del origen de la catástrofe, muy característico de los accidentes aéreos, por ejemplo. La documentación del trabajo, dado que tratándose muchas veces de accidentes de causas no naturales, el procedimiento judicial que se llevará a cabo posteriormente en relación a ese evento traerá muchas repercusiones a nivel civil, laboral, de todo tipo, ¿no? Y por tanto tiene que quedar todo bien acreditado. Y finalmente, y ya se ha dicho también en la mesa, nuestra parte de asistencia humana, ¿no?, en la cual todos los que estamos aquí tenemos gran parte de trabajo. Una vez sabemos qué tenemos que hacer en cualquiera de estos eventos, debemos saber cómo antes de saber cómo organizarlo. Evidentemente con profesionalidad. Además de la aptitud y la actitud,
a mí me gustaría destacar la colaboración-coordinación. En estos eventos todo el mundo quiere trabajar y hay muchos profesionales que deben poner su grano de arena, pero es fundamental la colaboración y la coordinación. Y además, también me gustaría resaltar el tema de la cadena de custodia, dado que, como que se trata de casos judiciales, después se tendrá que garantizar plenamente todo lo que se ha realizado. Rapidez en el sentido de entregar el cadáver lo más rápido posible, que nos permita establecer unos resultados fiables, como es lógico. Y finalmente, con humanidad, que lo resaltamos todos en esta mesa. Hay otros condicionantes o factores que nos van a, nunca mejor dicho, condicionar cómo vamos a organizar nuestra gestión de la catástrofe en concreto, a la que nos toca gestionar, ¿no? No es lo mismo gestionar una catástrofe con 12 cadáveres que con 240.000, ¿no? Evidente. No es lo mismo. También hay otro factor que es la localización de la catástrofe. Por ejemplo, imagínense un avión que cae al mar, ¿no? Pues todo esto nos va a condicionar cómo vamos a gestionarlo. O el origen de la catástrofe, si es natural o no natural, si es suicida, criminal o accidental. Si es una catástrofe en la cual tenemos una lista cerrada de posibles víctimas o es una lista abierta, nos va a condicionar la identificación. No es lo mismo un accidente, un atentado en el metro en el cual no sabemos las personas que están viajando, que en un avión en el que sí que tenemos normalmente una lista cerrada de pasajeros, y también nos va a condicionar el estado de los cuerpos, tanto en su integridad o el estado de conservación en los cuales presentan. Todo esto nos va a condicionar las instalaciones que vamos a necesitar, el personal que vamos a tener que movilizar, los equipos IVD, los centros necesarios, los laboratorios, las salas de autopsia, los centros de recogida de datos ante-mortem y los centros de información que se tienen que formar. Es decir, a pesar de que tenemos un protocolo establecido o una manera de reglarlo, cada catástrofe nos va a condicionar a partir de estos factores cómo tendremos que actuar en concreto, ¿no? Por poner ejemplos y sin nombrar el tsunami para no repetirnos, el atentado del World Trade Center, y siguiendo estos factores mencionados, es una catástrofe con gran volumen, con restos muy fragmentados, semiabierta, había gente que trabajaba ahí, teníamos gente que pasaba por la calle, con la lenta recuperación de metros y una cosa muy importante, con una zona catastrófica única. Todos estos datos, como pueden ustedes entender, nos va a condicionar al gestor de la catástrofe qué va a tener que hacer, ¿no? O una catástrofe como los atentados de Madrid el 11M, con volumen medio, con restos fragmentados o conservados, con una lista de víctimas abierta, con una recuperación inmediata y con varias zonas catastróficas. Como ven, todas las catástrofes se parecen, pero ninguna es igual a la otra, ¿no? Un accidente de aviación, como que tenemos poco tiempo, voy a ir saltando. Una cosa que nos gusta a los forenses es la posibilidad de, a partir de nuestro estudio, permitir el esclarecimiento de cómo ha sucedido, ¿no? Esto es muy típico en los aviones. Tras el estudio de las víctimas, si sabemos dónde iban en el avión, de las víctimas o cómo ha muerto cada una de ellas, o incluso de los supervivientes, dónde estaban localizadas, podríamos emitir una hipótesis acerca de cómo se ha producido este accidente y a partir de ahí pues intentar poner las medidas necesarias para que no se vuelva a suceder, ¿no? Volvamos ya a la parte que yo explicaré y sea esto extensible al resto de catástrofes y vayan aplicándolo en función del Real Decreto que nosotros tenemos. Por la cabeza de esta señora, desde mi punto de vista, pasan una serie de preguntas rápidas, ¿no? La primera de ellas es ¿quién está al mando?, que es fundamental, porque si voluntariosamente nos ponemos cada uno a actuar, seguramente será todavía más catastrófico. ¿Quién realizará el trabajo? ¿Dónde se trabajará? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos? Todo esto evidentemente va a depender de cada uno de los factores que he dicho anteriormente. Y por suerte en España, como hemos dicho, a partir de las experiencias que hubo y que bien recogidas fueron presentadas al Ministerio, se emitió este Real Decreto 32/2009 en el cual ya se expone claramente, muy claramente, cuál es la actuación médico-forense y policial en las catástrofes, en los sucesos de víctimas múltiples.
La primera de ellas, y que responde a la primera pregunta, es ¿quién dirige todo esto? Evidentemente, esto está clarísimo y quien dirige todo esto es el órgano judicial competente, el juez de instrucción del juzgado de guardia en el sitio en el cual se ha producido la catástrofe. Esto, a pesar de que a veces los que somos más técnicos nos olvidamos, no debemos nunca olvidar porque es, al fin y al cabo, quien toma todas las decisiones y quien tiene que decidir si lo que estamos haciendo, cómo lo organizamos, pues debe ser así o no. Todo pasa por sus manos. Una vez que esta persona ya está en el levantamiento de cadáver, y les prometo que es la última vez que pongo esta diapositiva, esta persona, me imagino yo que si estuviera en España ya sabría quién manda, por tanto, intentaría responder a todas las otras preguntas que se le fueran planteando, ¿no? En primer lugar, el Real Decreto establece tres fases en la actuación médico-forense. En primer lugar, aquellas que se dan preliminarmente al tratamiento con cadáveres. En segundo lugar, aquellas que se dan durante, es decir, con cadáveres. Y después aquellas que son posterior al tratamiento de cadáveres, es decir, la recogida de datos ante mortem y la asistencia a los familiares, en la cual el médico forense participa fundamentalmente en las dos segundas, la B y la C. Lo primero de ello es la comprobación de la noticia del suceso, que debe hacer de esta manera. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se establece que tienen que llamar a la autoridad judicial, al médico forense de guardia, al director del Instituto de Medicina Legal, que se establece como el coordinador de las actuaciones forenses. Esto que es tan básico y obvio, me gusta ponerlo porque en los simulacros que hemos hecho, que como ha quedado bien en la mesa, son fundamentales, es de lo que más nos cuesta activar. Es decir, esta activación de la autoridad judicial hacia el médico forense, que debería ser muy fácil, pues nos hemos encontrado que es lo que en ocasiones más pegas y más tiempo nos hace perder, ¿no? Por tanto, tenemos que insistir en ello. El siguiente punto es la evacuación, el tratamiento preliminar antes de los muertos, antes de empezar a trabajar con los cadáveres. Evidentemente, tienen que trabajar los equipos de emergencias, no se tiene que poner ninguna pega, en caso de duda se tiene que tratar como un vivo, es lógico, pero también, por otra parte, tiene que tenerse en cuenta que cualquier cosa que se haga en el escenario de los hechos va a tener su repercusión, sobre todo a efectos de identificación, ¿no? Mover un objeto que está al lado de un cadáver es posible que nos dificulte mucho la posterior identificación de esta víctima, ¿no? Por tanto, evidentemente, tenemos que dejar que las personas que están haciendo la emergencia, los bomberos, los equipos médicos actúen, pero deben ser muy conscientes de que su actuación debe ceñirse exclusivamente a estas áreas. Lo siguiente que establece el Real Decreto es la llegada al lugar de la autoridad judicial y del médico forense y la inspección técnico-policial. A mí me gusta mucho esta foto del periódico porque, por un lado, llegamos todos conjuntamente al escenario, pero, como ven, rápidamente se hicieron dos grupos. Por un lado, la parte ejecutiva o la parte directiva, que estaba formado por el fiscal, el juez y la secretaria judicial, y, por otro lado, la parte técnica, ¿no? Estábamos reunidos los Mossos de Escuadra, el Cuerpo Policial Autonómico, los médicos forenses y los bomberos. Aquí, a pesar de que alguien pueda pensar que no sé qué podría hacer las autoridades judiciales en este caso, yo creo que es vital para que entiendan lo que hay y puedan dar luz, puedan dar pie a los técnicos a trabajar, ¿no? Pero evidentemente yo creo que si la autoridad judicial no está en el lugar de los hechos, nunca va a entender la realidad de lo que allí se va a tener que hacer, ¿no? Después, lo que se hace o debe hacerse es el cuadriculado para después sectorizar cada uno de los objetos y los cadáveres que se recogerán y que posibiliten después tanto la investigación como el esclarecimiento de los hechos. Esto es una competencia que en el Real Decreto establece que lo harán los cuerpos policiales, como así se hizo. Después, en cuanto a los equipos actuantes, establece que habrá un responsable de cada uno de los equipos y establece cuáles van a ser cada una de las funciones que realizará cada uno de los cuerpos, ¿no? A mí también me gustan estas fotos en el sentido de que si en el primer momento, al llegar al lugar, nos reunimos todos para coordinar las actuaciones, en este ya se ve que nos hemos dispersado en los diferentes cuerpos y estamos transmitiendo las informaciones para actuar de manera coordinada, ¿no? Y después, en la foto inferior, ya se ve los equipos pues trabajando independientemente, aunque coordinados ya en el momento del levantamiento.
No sé si lo podrán ver desde el final. En cualquier caso, lo que establece el Real Decreto es la diferenciación entre las tareas que debe efectuar el médico forense y el carácter policial. Esto, que puede parecer muy obvio, responsabiliza cada una de las tareas que debe hacer y evita discusiones en ocasiones que habían sido muy importantes y facilita la actuación correcta y coordinada, ¿no? Todo ello, todo lo que se recoge en el momento del levantamiento, debe ser oportunamente recogido en los anexos que existen en el propio el Real Decreto, y que no insistiré, para ser llevados al lugar donde se ha decidido que se realizarán las autopsias correspondientes a esta catástrofe, ¿no? En el caso concreto del suceso de Castelldefels, al tratarse únicamente de 12 cadáveres y estar muy cerca de la Ciudad de la Justicia, se decidió realizar las autopsias en dichas instalaciones del Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia. Debo decir aquí que, a pesar de que no la hemos utilizado aún, por suerte, y tampoco en el escenario de Castelldefels, dado que no superó nuestra capacidad de reacción, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, en el momento de crearse, y desde aquí doy públicamente las gracias al doctor Arimany, dado que gracias a él estas instalaciones, tiene una sala de catástrofes con una cámara frigorífica para 100 cuerpos, y además tiene la posibilidad de acceder a unas áreas adyacentes que no están en uso habitualmente y que dan a unos 1000 metros cuadrados, con toma de agua, con la posibilidad de instalación de autopsias, de mesas de autopsias auxiliares, y con la posibilidad de entrada fácil del transporte para que se llegara a cabo aquí todas las autopsias en caso de situación que se fuera requerido. Y estas instalaciones están actualmente en la Ciudad de la Justicia, ¿no? En el suceso de víctimas múltiples, el cual estoy refiriendo, no fue necesario, dado que el servicio normal del propio servicio, que normalmente ya tiene 50 frigoríficos y consta de 7 salas de autopsia, pues dio cabida, como, digamos, entre comillas, a una situación normal, que no fue necesario entrar en esta cámara e inaugurarla, ¿no? Que sigamos así muchos años. Por otro lado, después del tratamiento la última de las fases, la que se tiene que hacer después del tratamiento con cadáveres, destacaría la de la zona de obtención de datos ante-mortem u oficina ante-mortem, y la zona de asistencia sanitaria, social, psicológica. Fundamentalmente la zona de obtención de datos ante-mortem, por el gran rendimiento que ello supone, ¿no? En esta zona también es una zona mixta, es decir, que ya de entrada también tiene que ser coordinada y de recogida de toda la información que nos faciliten los familiares, los amigos, quien sea, para facilitar y después a los laboratorios todos los datos que sean necesarios para el cotejo y para conseguir las identificaciones lo más rápido posible y lo más fiablemente, ¿no? Además, y introduciendo el último de los elementos que hay en la catástrofe y que regula el Real Decreto, este centro de datos ante-mortem tiene que estar en perpetua comunicación con el centro de integración de datos, que después explicaré lo que es, pero que, en definitiva, si hay nuevas situaciones que nos hacen cambiar el condicionamiento de la catástrofe, pues tiene que informar para que rápidamente en la recogida de datos ante-mortem pues hagamos esta variación rápida de la recogida de datos, ¿no? Perdón, doctor Martí, tendría que ir acabando. Muchas gracias. Acabaré ipso facto. En esta recogida de datos ante-mortem, el papel del médico forense es fundamental, dado que tiene que informar de qué son los elementos que tiene que aportar la familia. Por ejemplo, aporta mucha información, pues, por ejemplo, los cepillos de dientes que esta persona pues, podría tener en su casa, o otros datos que es muy interesante antes de que venga la familia ya decir que lo traiga, porque hemos comprobado que hay hasta una mejora en el tiempo de respuesta o de identificación de hasta 24 horas, ¿no? Y que, en definitiva, pues tiene que recogerlo en los documentos internacionales para que después pueda ser cotejado en diferentes sitios. Y, para terminar, también quería resaltar el papel que tiene el Centro de Integración de Datos en todas estas situaciones, ¿no? El Centro de Integración de Datos, para mí, es clave en el éxito de la gestión de las catástrofes. Integra los mandos de todas
todas las organizaciones que participan, tanto sea el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los cuerpos policiales o el Instituto de Medicina Legal, y permite así la coordinación conjunta y el ir a todos a una, ¿no? Además, facilita la información a la autoridad judicial y también a prensa, que no es, como saben, pues cosa menor. Con esto y con el aviso que me ha dado el moderador, pues termino mi ponencia. Muchas gracias.